Buenos días. En cuanto a la radiación, aquí en La Laguna hay dermatólogos que inmediatamente quieren vender productos que no sirven. También, es cierto. Bueno, vamos al contexto del texto. Ya está con nosotros el maestro Antonio Álvarez Mesta, catedrático, dispuestísimo a ofrecernos sus conocimientos. Profe, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy bien, felizmente cansado, pero contento. Y un aviso así rápido: el próximo viernes a las 5 de la tarde, en la biblioteca de Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en Eugenio Aguirre Benavides, va a haber una charla sobre resiliencia para el mundo actual, tan problematizado, tan roto, a cargo de la psicoterapeuta Margarita Torres. Bueno, para no abusar ya de anuncios, acérquense a las bibliotecas. Hay muchas cosas, en todas, que se están haciendo en provecho de los usuarios. Y el Instituto Municipal de Cultura tiene lleno de actividades valiosas para toda la ciudadanía, no solo de Torreón, de La Laguna, porque en realidad somos una zona metropolitana que políticamente reconocemos linderos, pero somos el mismo espíritu, somos la misma gente. Bien, ya pasando al tema, hay una serie de pensadores, filósofos, que se les conoce con el término de presocráticos. La palabra lo dice todo. Son los pensadores anteriores a Sócrates. A ellos les interesaba más la cosmogonía, el origen del universo, la estructura del cosmos. Se habla de que el padre de la filosofía, por lo menos en Occidente, es Tales de Mileto. Y él hizo la pregunta: toda esta diversidad, multiplicidad de seres, ¿tiene un común denominador? ¿Cuál es el factor común a todos ellos? O dicho todavía de manera más precisa, el principio, la sustancia primordial, el arjé. Tales de Mileto contestó que era el agua. Luego vendría Anaxímenes y diría que era el aire. Heráclito de Éfeso, con otro interés añadido, diría que es el fuego. Hubo un pensador llamado Empédocles que sostenía que todo lo que existe en la Tierra y en el universo es la combinación de 4 elementos, que son el agua, la tierra, el aire, el fuego. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hay una teoría de la personalidad, más bien de uno de los componentes de la personalidad, que es el temperamento, que habla de que hay 4 humores, y la desarrolló a quien se considera unánimemente como el padre de la medicina occidental, por lo menos, Hipócrates. Hipócrates es el primero que habla, ya lo desarrollaría posteriormente Galeno de Pérgamo. Pérgamo es una ciudad que se menciona en el Apocalipsis como la sede de Satanás, es Pérgamo. Es una de las 7 iglesias del Asia Menor, con lo que empieza este último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis o Revelación. El capítulo 2 concretamente se refiere a Pérgamo. Bueno, en Pérgamo vivió y floreció un médico que conocía los trabajos de Hipócrates. Estoy hablando de Galeno. Y conocía también el desarrollo que a esos trabajos de Hipócrates hizo Teofrasto, un discípulo de Aristóteles. Y es Galeno quien llevó, digamos, a su primera plenitud esta teoría de los humores. Hay 4 humores. Son la sangre, es la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. ¿Y qué tiene que ver Empédocles aquí? Bueno, Empédocles decía que todo el universo es la combinación de aire, tierra, fuego y agua. Bueno, la sangre está dominada por el elemento aire. Y las personas sanguíneas, digamos, son las... les decimos que tienen sangre ligera, tienen facilidad para llevarse bien con todos, fácilmente se relacionan, no son de
pendencia, es decir, de conflicto, de pleito, de lucha. No, tienen facilidad para las relaciones humanas. Son las personas sanguíneas. Aparte están las personas dominadas por la bilis amarilla. Ahí tiene que ver la teoría de Empédocles, el origen de todo, Heráclito, perdón, y que Empédocles retoma, es el fuego. Las personas con bilis amarilla son apasionadas, son, ¿cómo se llama?, entregadas, pero también tienden a enojarse fácilmente, son iracundas. Finalmente tenemos las personas de bilis negra, porque eso surgió por lo que estaban ahorita hablando los doctores, los melancólicos, también atrabiliarios. Atra significa negro, melanos significa negro, significa oscuro. Por eso melanina, melatonina, melanoma, que es un tumor oscuro o tumor negro. Entonces, los melancólicos tienden a la tristeza sostenida, a los estados lipotímicos. ¿Qué es eso? Lipemaníacos, perdón. ¿Qué es eso? Pues eso, un estado de ánimo tendiente a la depresión, se sienten mal, siempre andan tristeando, andan llorando en los rincones, así son los melancólicos. Existe aparte en psicopatología una enfermedad llamada melancolía, que no es una tristeza ocasional, que no es un estado de ánimo pasajero, que incluso Richard Burton, del cual el actor británico tomaría el nombre, esposo de Elizabeth. Sí, 3 veces se divorciaron y se volvieron a casar. Richard Burton fue un médico que escribió Anatomy of an Illness, anatomía de una enfermedad, donde habla de la melancolía y los estragos que causa. Y aparte están los flemáticos, que son dominados por el agua. Por ejemplo, se habla, Francisco lo mencionó, de la tradicional flema inglesa. Entonces, repito, y ya sin revolturas, entonces los 4 temperamentos son los de bilis amarilla, bilis negra, los flemáticos y los sanguíneos. Los flemáticos son tranquilos, muy reflexivos, a veces se pasan de reflexivos, no se enganchan fácilmente, hasta puede parecer apatía o desinterés. Esos son los flemáticos. Un inglés de la época victoriana, sobre todo de la época victoriana, siglo XIX, pues es el prototipo de una persona flemática. Se pasan de tranquilos. En cambio, los coléricos, pues fácilmente se prenden, se enzarzan en disputas. Los sanguíneos tienden a llevarse bien con los demás, toman muchas cosas a broma. Y los más enojones son los coléricos, dominados por la bilis amarilla. Entonces, esta teoría, que insisto, la empezó Hipócrates, médico griego, y la desarrolló más Galeno de Pérgamo. Hay medio millar de años de diferencia entre uno y otro, ambos son padres de la medicina occidental. Ha sido retomada una y otra vez por psicólogos y psiquiatras. En nuestros días hay un psiquiatra alemán que desarrolló su carrera en Inglaterra, Hans Eysenck, que habla de 3 factores que son el neuroticismo, la extroversión y el psicoticismo, para explicar la personalidad. Ahora, yo les dije, la personalidad, de acuerdo a la teoría clásica, pues tiene 2 componentes: el temperamento, que es con lo que nacemos, es la predisposición natural. Así nacemos y así somos, no se modifica. Y el carácter, que lo vamos formando con las experiencias, con los golpes de adversidad, con el estudio, con la convivencia. El carácter sí se puede modificar. Y sin embargo, carácter, pues da idea de algo impreso, en el sentido de algo que ya caracteriza, que ya es característico, que ya es duradero, si no permanente, sí muy duradero, muy estable.
Aprovecho, tiene que ver, siempre hablamos, ¿qué mal clima tocó hoy? No, el clima no es de un día, ni de una semana, ni de un mes, ni siquiera de un año. El clima son condiciones que se presentan durante años, características de una región. Entonces, hay que hablar de estado del tiempo, hay que hablar de condiciones meteorológicas, pero no de clima. Así de simple. Bien, entonces hay quien tiende a clasificar a las personas en base a una, ¿cómo diríamos? A una taxonomía tan simple como esta de los 4 humores. Los japoneses también, por ejemplo, para ellos vale mucho el tipo de sangre. Y hay grupos sanguíneos, no tipo, que es, el término correcto es grupo sanguíneo, y no se toma en cuenta aquí el RH, que es si negativo o positivo. Los japoneses, por ejemplo, hay sangres que no les gusta para contratarlos en sus empleos. ¿Cómo? ¿De Sí, verdad? se discrimina. Ya sabemos que hay 4 grupos sanguíneos, el A, el B, el AB y el O. Y entonces ellos, por ejemplo, alguien de AB no lo quiere. Ellos, que muchos japoneses, coreanos, chinos, otros pueblos asiáticos, son muy rigurosos en la contratación de su personalidad en los 4 tipos sanguíneos. No es que sea mala la persona, pero que tiene menos características para el trabajo de conjunto, para la cooperación, para establecer sinergia. Según ellos. Por supuesto, esto no tiene el menor fundamento científico, y siendo los japoneses en su mayoría tan inteligentes, pues también son aquejados por una buena dosis de superstición. Pero, profe, es que, por ejemplo, esto de los grupos sanguíneos, hay dietas especiales según el tipo de sangre que tengas. Entonces, sí. Y hay un montón de cosas relacionadas con el tipo de sangre. Es cierto. Pero bueno, si en las ciencias duras existe la discrepancia, y discrepancia sostenida por pensadores de primer nivel, o sea, el sueño dogmático, Kant despertó después de estudiar la física newtoniana como nadie, estudió durante años todo lo que pudo de física y de matemáticas, y luego él dice: desperté de mi sueño dogmático, alcanzar una certeza incontrovertible, el pensamiento apodíctico, aquello inamovible. En física, por ejemplo, se habla del principio de incertidumbre de Heisenberg, en matemáticas del teorema de Gödel. La matemática siempre necesita una demostración, y la demostración a su vez otra demostración, y esa demostración otra, y es el cuento de nunca acabar. Por eso hay epistemólogos célebres que dicen: la matemática es un edificio prodigioso, portentoso, admirable, útil, conveniente, pero es ficción. Es ficción en este sentido de que nunca hay una prueba definitiva, es un constructo mental. En fin, entonces, ¿de qué estoy hablando ahorita? Si en matemática existen las geometrías no euclidianas, se da el teorema de Gödel. En física, pues todo lo del principio de incertidumbre, las aportaciones de la mecánica cuántica. Y ahorita decía la doctora, es probabilístico, ya no se habla de certezas, se habla de probabilidad estadística en matemática. Imagínense en psicología, imagínense en nutrición, que la dieta paleo, pues tiene sus adherentes y también tiene sus detractores, y gente de mucho prestigio en ambos bandos. Claro. Cualquier cosa de psicología, de nutrición, imagínense en las artes, en las humanidades, va a haber gente eminente que discrepa y son antagonistas de cosas que muchos sostienen. Qué interesante, porque todo, de veras. Pero es esta como necesidad de entendernos, como de tratarnos de encontrar el modo, estas etiquetas que luego se ponen de: tú eres así porque tienes este tipo de sangre, o tú eres así porque naciste en tal fecha, o tú eres así porque toda la ecuación de tu familia daba por resultado que fueras así.
Sí, es una taxidermia. ¿Cómo que, Sí, ¿qué hacen los taxidermistas? Disecan. Y ahí se queda estática. La persona ya no requiere mayor explicación. Ah, pues es así, es asá. Yo, por ejemplo, en la astrología no tiene ningún fundamento científico. Yo soy Piscis. Y alguien me dice, ah, con razón eres idealista. Y si dije, sí, también soy ingenuo. Y también soy soñador y me paso A de ratos. romántico. Sí, tengo eso, pero también lo puedes tener tú, aunque seas de otro signo. Pero hay gente que... Ronald Reagan no tomaba decisiones importantes sin consultar astrólogos. López Portillo, siendo un hombre muy culto, siempre estaba asesorado por chamanes y gente que practicaba saberes sobrenaturales por influencia de su hermana Margarita, que también tenía su cultura, era escritora. Entonces, es muy triste que la superchería, el pensamiento neolítico de magia primitiva siga dominando la psique de hombres y mujeres que toman decisiones que afectan a millones de personas. Claro. Bueno, Sí. Finalmente seres humanos. Sí. No, antes creíamos en otro tipo de artilugios y de magias y de cosas. Hoy recurrimos. Antes. Bueno, por eso, a mí hoy también, sí, pero con tecnología, ¿no? La carta astral con tecnología y todo. Es la pluma del elefante Dumbo, la pluma negra que le permitía volar. Y seguimos con eso. Sí, es cierto. Bueno, pues ojalá y que cada uno de nosotros intente conocerse a sí mismo antes de intentar conocer al que está al lado, porque si no, siempre estaremos viviendo para afuera. Profe, muchas gracias por su presencia, siempre un gusto, un placer. Y además yo le decía al profe fuera del aire, y lo tengo que decir, que lo felicitaba por su canal de YouTube, donde se pueden escuchar charlas que él tiene con diferentes personas de la comarca lagunera, todas ellas y ellos destacados en sus diferentes áreas. Vale la pena que se da una vuelta al canal de YouTube del profe Álvarez Pesta. Les va a gustar mucho, de verdad. Muchas gracias. Gracias, profe. Son 9:06 ya, vamos a la pausa y regresamos con el tema de la semana. Contextos